Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin reserva ni spoiler. hoy. Es un día chévere, un día bonito, un domingo de fin de semana. Chévere, hoy está haciendo sol. Está Sí, súper hoy bonito está Madrid, ¿no? increíble el clima totalmente. Y adicional a esto tenemos un invitado tan increíble como el clima en Madrid. Tenemos a Mauro Andrés. Bienvenidos a Sin Reserva Gracias, ni spoiler. muchachos. No es Bienvenido. mentira cuando les dije que me sentía especial por estar aquí. Es Qué súper bien. chévere, es súper bonito escuchar eso. Bueno, les cuento así por encima. Mauro Andrés es un fotógrafo increíble, es un creador de contenido increíble también. Y bueno, yo no adelanto contando cómo es la temática rápidamente del podcast y así vamos avanzando y vamos fluyendo. Básicamente nosotros empezamos hablando de un poco de migración, le contamos un poco a la gente para que aprendan cómo ha sido nuestra experiencia migratoria en cierto modo y luego pues empezamos a fluir con los temas ya personales acerca de tu carrera. Me encanta. Entonces, Mauro Andrés comienza su primera migración en los Estados Unidos Correcto. y luego se viene a España, pero vamos por la primera parte. Ok. Comencemos con, sale Mauro Andrés de Venezuela teniendo la edad de 27 años. 27 años. Cuéntanos esa experiencia, Mauro. Eso fue, como ya se los comentaba hace un ratito, en el 2016. Por razones varias. No tengo la dicha de decir que no fue que el país me votó. No me pasó nada traumático, pero sí tomé la decisión gracias a nada, querer buscar mejores oportunidades, crecer, salir un poco de como esa burbuja buena o mala en la que uno vive en su país de origen. Y decidí Estados Unidos porque, no sé, en ese momento pensaba que era como la oportunidad para trabajar, hacer algo de dinero. Y sumado a esto, mis padres también se iban a ir, o sea, nos íbamos a ir todos y yo como que accedía a que nos fuéramos. Ujú. Y ahí fueron 3 años y medio Wow, de mucho trabajo, mucho aprendizaje, mucha calle claro, realmente para aprender de la vida. Porque yo siempre he dicho que cuando tú emigras, tienes como un aprendizaje que no se puede como cuantificar, sino que solamente es algo que quienes emigran lo saben. Y claro, más si tú te pones en la tarea como de buscar hacerlo, ¿sabes? claro. Y eso, estuve ahí sí, poco más de 3 años, Sí. hasta que por también varias razones tomé la decisión de aprovechar mi segunda nacionalidad Ujú. y venirme a Madrid. Y Vale, genial. a nivel profesional, como fotógrafo, ¿sientes que Estados Unidos te brindó oportunidades para trabajar de ello allí o al contrario, lo viste complicado? No, o sea, fue algo positivo. Lo que pasa es que cuando yo me fui de Venezuela a Estados Unidos, yo estaba empezando la fotografía. Ok. O sea, yo hice un curso básico de fotografía porque me gustaba la imagen y todo el tema de las fotos y tal. Y a través de un amigo que me motivó, me dijo, mira, haz este curso que yo lo estoy haciendo y tal. Fue un curso muy básico realmente. Yo siempre digo que la experiencia de la fotografía te la da es el hacerlo. La práctica también, ¿no? Un poco. Hice este curso como en febrero, marzo, más o menos. Yo me fui en julio. ¿Y qué hice yo? Yo aproveché esta migración para decir, ok, ya yo todo lo que era no lo soy más, sino Claro. yo ahora voy a empezar como de cero, entre comillas, con esta nueva etapa me compré una cámara, no sé qué, y desde ahí empecé. Entonces, claro, más allá de todos los trabajos que me tocó hacer para poder vivir, yo en paralelo estaba intentando construir mi camino como fotógrafo y pues lo logré, pero digamos que en el momento en que ya podía dedicarme a ello en Estados Unidos, tomé la decisión de venirme a España. Ok. O sea, ese fue Súper. como más o menos la línea de tiempo. O sea, fue como subiendo. Pero sí, o sea, que si me hubiese quedado, me hubiese ido bien, no lo sé. Eh, Yo creo que pero sí. sí, no, yo también creo que sí, pero no lo sabremos. Así que, o sea, sí, me brindó muchas oportunidades, pero también porque yo las buscaba. O sea, hice muchos Claro. trabajos que no me pagaban, salía de un trabajo, dormía un poco y me iba a hacer fotos sin que me pagaran a, no sé, amigos o conocidos. Y fue como lo que me fue dando como esa experiencia para hoy en día dedicarme a ello al 100%. Claro, Qué bien. genial. Regresamos un poquito al tema migratorio.
cuando llegas a Estados Unidos, tú dices que tú tenías otra nacionalidad. O sea, que tú entraste a Estados Unidos como, Español. como español. Ah, Sí. claro, entonces tú ya venías con... Sí, yo todo el proceso de visado con el que pude estar en Estados Unidos durante ese tiempo, lo hice fue con mi nacionalidad española porque sabemos, aunque suene bien feo, que haciéndolo como venezolano es un poquito más trillado, son otros, otros temas mucho más difíciles y tuve la bendición de poder hacerlo con el pasaporte español y fue mucho, o sea, no que fue sencillo, pero sí es un poco más fácil. Sí, es un poco más relajado, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, a mí me parece genial eso. Entonces, si estabas bien en Estados Unidos, realmente porque tomas la decisión de decir, bueno, me voy para España. Esto siempre lo he dicho. La primera, cuando tú tienes más de una migración, esa primera migración suele ser como la que te hace llevar demasiados golpes. Y aprender de los errores y tocar y hacer cosas que a lo mejor no quieres hacer, como trabajos que no quieres o trabajos que no tienen nada que ver con tus sueños, por así decirlo. Ujú. Pero te Totalmente. toca, exacto, te toca hacerlos para poder usarlos como vehículo a eso que sí quieres. Y fue la manera como yo, más allá de que me costaba o más allá de que algunos días eran unos días malos, fue la manera como yo lo vi. Como que, mira, esto es un vehículo para. Claro. Y, y de todos esos trabajos, pues, aprendí muchísimas cosas de los que fueron mis jefes, de mis compañeros. Pero luego de que tú te estabilizas, tú dices, verga, ¿por qué cantidad de cosas he pasado? Mm, Y como tienes esa segunda opción, por nacionalidad o por conocidos o por experiencias de otros que tú dices, pero estos están en este lugar, vamos a ver qué tal. Y se lo propuse a mi chica, le dije, mira, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no nos guste, nos devolvemos. Y tomamos la decisión y nos venimos a España. ¿Y ya habías venido antes como turista o cómo llegaste a tener el pasaporte español? Por familia, entiendo, ¿no? Sí, porque mi familia, toda mi familia, tanto por parte de papá como por parte de mamá, son españoles y yo me puse las pilas como a los 18 años y me saqué mi nacionalidad y ya. Pero no habías venido nunca. Había venido en 2018 a Ok. visitar a uno de mis mejores amigos que vive aquí, o sea, vive aquí todavía, ya no en Madrid, pero justamente cuando yo me fui a Estados Unidos, él se vino para acá. Yo vine a visitarlo en el 2018 un par de semanas. Me gustó. Nunca pensé en venir a vivir para acá, pero luego de que pasó como casi un año, fue que tomé la decisión y me vine. Ok. Y entiendo que al ya tener papeles, ¿fue un poco más sencillo el llegar o de igual forma lo viste complicado, digamos, los primeros meses, como el instalarte ya aquí en España? Evidentemente, cuando tú tienes papeles o estás de manera legal en un sitio, tienes como un pasito más adelante de quien Como no. un plus, ¿no? Exacto. Yo creo que al final todo va a depender de la actitud que uno le ponga, porque conozco casos de personas que llegan sin nada a cualquier lugar del mundo e igual lo logran, pero evidentemente es fácil, es un poco más fácil Claro. tener papeles. Aunque sí es cierto y es algo que es un tema bastante conocido, que el tema de hacer los trámites y tal aquí suele ser bastante complejo, por no decir como que hay mucho, como que como muchas maneras de hacerlo, piensa que le pagues a alguien aunque lo hagas por tu cuenta. Pero sí, fue mucho más sencillo. Lo que pasa es que yo me la puse, digamos, entre comillas, no fácil al tomar la decisión. Apenas aterricé aquí, yo dije, yo todo lo que ya hice para, digamos, para subsistir, lo hice en el otro país en el que vengo. Yo aquí Ujú. voy a seguir o sea, como que mis propias metas, por Claro. difícil que Un sea. poco más enfocado ya en lo que querías hacer, ¿no? Con la Exacto. Y fotografía. ya no busqué un trabajo ni nada, sino que me enfoqué en lo que hago hoy, pero básicamente desde cero, ¿sabes? Claro. Como desde empezandito. A mí me causó un poquito de curiosidad porque en tu caso es totalmente distinto a lo que generalmente la persona común pensaría hacer. Ok. Porque tú me dices, es que yo usé Estados Unidos como un puente para. Entonces, generalmente nosotros pensamos, o yo lo pensaba anteriormente. Antes yo decía, bueno, listo, pues yo no tengo visa norteamericana, pues nada, me voy para España, hago mi proceso, obtengo mi nacionalidad y mi cosa y tal, y de ahí me voy a los Estados Unidos, porque claro. es el pensamiento común. Claro. Pero tu pensamiento común fue al revés. ¿Por Sí. qué? Porque yo siempre se lo he dicho a la gente, y esto va a sonar algo polémico y no estoy incitando a que nadie se vaya ilegal a ningún lado, pero si hay un sitio donde tú puedes hacer dinero fácilmente sin tener muchos trámites legales, es en Estados Unidos. Esto es una realidad que te lo puede decir cualquier persona que lo haya vivido, Claro. porque es un país en el que con sus cosas buenas y no tan buenas, que son muchas, las buenas y las malas, hay mucho dinero corriendo. Sí, claro. Sí. Y hay muchos servicios
que existen, que por lo menos en países como España no existen y la gente los paga muy bien. O sea, yo siempre he dicho, mi trabajo, el trabajo que más a mí me encanta, o sea, el trabajo en el que yo más he vacilado, he ganado dinero y he sido feliz, apartando lo que me dedico hoy en día, fue ser valet parking. Claro, Porque ganaba una cantidad de dinero excesiva, conocí una gente que hoy en día son mis amigos increíbles, el trabajo me lo tripié, el haber sabido algo de inglés también me facilitó mucho la llegada a ese trabajo claro. y eso, o sea, es como no tienes ningún tipo de responsabilidad con más nada, sino con un carro que estás cuidando, con atender bien a una persona y bueno, esa es mi Claro. experiencia, a lo mejor habrá otro que diga que no le gustó. Claro. Y yo, desde que llegué aquí, he visto ese, por lo menos ese oficio o ese servicio, aquí lo he visto muy, muy, muy poco. Muy poco, Y sí. seguramente no lo manejan económicamente como se manejaba allá. Entonces, son ese tipo de cosas que tú dices, si lo quieres usar como trampolín o sí, como medio para llegar a otro lugar, pues hazlo. Y conozco muchas personas que lo han hecho. A ver, en el momento que yo me fui para allá, yo no lo pensé así. Yo dije, nada, ya yo me voy para allá y pues no tengo ni idea de qué voy a hacer luego. Claro, eso te iba a preguntar, si desde que te fuiste a Estados No, Unidos lo viste ya no, como no. que, ok, mi plan de vida va a ser este, Estados Unidos, par de años y luego España. Para No, nada, para todo nada. fue improvisado. Cuando yo llegué fue como saliendo de Venezuela, buscando mejores oportunidades de vida, de crecimiento, de todo. Pero ya luego que tú llegas al lugar y te adaptas, se te empieza como a abrir otro lugar de tu mente que no conocías, que es, bueno, ya estoy Claro. en un lugar, o sea, ya salí como de mi país. Que sabemos que, bueno, al final no solamente Venezuela, Latinoamérica son países que están como mucho más herméticos a muchas cosas, a culturas, a Totalmente. crecimientos, lo que sea. Y ya cuando tú sales, tú dices, ah, ok, yo tengo este manual, este abanico de opciones, ¿cuál escojo? Entonces fui como decantándome por ahí. Ok. Ya, pero al final, yo te digo una cosa. Sudamérica está muy ahí, como arrastrándose y toda la cosa, pero cómo extrañamos Ah, no, Sudamérica. sin duda. Sin duda, sin duda. Yo siempre digo que yo me voy a retirar en algún país de Latinoamérica. Yo creo que todos pensamos lo mismo en algún punto, ¿no? Sí. Todos pensamos lo mismo e incluso nosotros lo hemos conversado. Sí, sí, a ver, y de hecho con todos los últimos acontecimientos, me imagino que no somos los únicos venezolanos que hemos considerado la opción de volver algún día quizás a nuestro país. Yo aún no la tengo en mi mente, pero porque eso es un tema mío conmigo mismo y mi país, que lo amo mucho y lo adoro, pero tengo todavía muchas cosas que sanar. Claro. Pero sí, evidentemente yo me gustaría volver y estar unos meses por ahí y conocer las cosas que no he conocido, porque hoy en día, Claro, irónicamente, conozco más el mundo que mi país. suele pasar, es verdad, Sí. sí. Claro. ¿Qué otros trabajos hiciste en Estados Unidos, así como a modo de información general? Mira, mi primer trabajo fue en un bakery, en una panadería, Ujú. haciendo de todo, café, sándwiches, horneando pan, O sea, eh, todos llegan siendo camareros como aquí. literal. Nunca fui Literal. camarero del todo, pero sí trabajé siempre como en Hostelería. lugares de Yo hostelería. creo que todos los que hemos emigrado hemos pasado por un trabajo de hostelería. Sí, Es totalmente. como ley de vida, o sea, emigras, hostelería, a O sea, juro. atendí gente al público, pero como en una caja registradora, pero no estaba yendo de mesa en mesa, pero es casi lo mismo. Claro, Ese fue el primero. Luego cuando pude sellar la visa, que tenía como un mejor estatus, por así decirlo, migratorio, fue que apareció lo del Bar El Parking a través de un amigo mío, que también hoy en día vive aquí. Me dijo, mira, aquí vas a ganar demasiado dinero, yo estuve ahí, contáctalos, no sé qué, solamente necesitas tener la licencia al día y tener buena disposición. Y ya, ese es trabajo mío. Y los contacté, llegué como en un momento en el que necesitaban gente, y siempre eso es bueno, porque te suelen poner en lugares donde normalmente no te pondrían de llegada. Y lo que les comentaba, como yo sabía algo de inglés, eso también te abre otra puerta. claro. De que te pongas más como de cara al público, que tengas acceso a otro tipo de trabajo. Ahí estuve como un año y medio. Y luego me cansé de los horarios, me cansé de la pela de verdad que significaba ese trabajo, porque a pesar de que era cool, era también un esfuerzo físico considerable. Mm, Y luego de ahí, el último trabajo que tuve fue trabajando con un coreano que tiene como unos mm. puestos de comida en unos mercaditos de estos que son como por día. Ok. Eh, y ahí me tenía que parar a las 4 de la mañana y trabajar como hasta las 6 de la tarde.
Es que esa es otra realidad de Estados Unidos y creo que esa es una de las razones por las que quizás las personas no lo ven como su destino final. Totalmente. Porque es que es verdad que en Estados Unidos se gana bastante dinero, pero es que también se trabaja demasiado. O sea, tu Muchísimo. ritmo de vida consiste en trabajar. O sea, ya. No, no, O sea, to- to- vives para trabajar, no disfrutas como de más nada. Totalmente. Aunque yo tengo una acotación luego de mi experiencia, que no fue poca, o sea, 3 años creo que puedo obtener una Una opinión. opinión certera. Y es que esto es cierto. Todo eso que tú dices es totalmente cierto, yo lo viví. Pero también me di cuenta, esos últimos meses antes de venirme, que yo renuncié a este trabajo con el de la comida coreana, que si tú te lo propones, tú puedes hacerlo, no digamos totalmente distinto a esto que tú comentas, sino que puedes buscarte la manera como tú lo quieras vivir, Ok. ¿sabes? Sin tener que matarte trabajando, sin a lo mejor no tener días de vacaciones en este trabajo como más convencional. Eh, a ver, como que a lo que quiero llegar es, si tú quieres dedicarte a tus propios emprendimientos, a perseguir tus sueños, la realidad es otra completamente. Ok. Porque tienes como muchas más opciones en el tema de emprender que a lo mejor en lugares como España, que sabemos lo que significa eso, es un poco más complejo. Claro. Lo del autónomo y tal. Pero bueno, eso es otro tema que no deberíamos entrar ahora. Pero sí, o sea, se trabaja muchísimo, ganas mucho dinero. Y bueno, ya está la realidad de que lo que cada quien escoja. O sea, yo hoy en día Claro. conozco todavía amigos que trabajan en el ballet parking, a lo mejor alguien lo verá como un trabajo que no es digno y tal, o que a lo mejor te agota físicamente, pero yo tengo amigos que trabajan ahí, que se han comprado su casa, que mantienen una familia de 5 personas, que viajan, que se compran su ropa, que tienen un estilo de vida normal Claro. y son felices, Claro. porque a lo mejor eso es lo que ellos quieren. También me imagino que muchas de estas personas que se van a Estados Unidos se van como con un propósito, ¿no? O sea, de durar, ok, voy a estar un año o no sé el tiempo máximo que puedan estar legalmente en España, en Estados Unidos, perdón, y dicen como, ok, me voy a matar este tiempo literalmente trabajando para ahorrar y regresarme. Muchos lo hacen así, hay otros que deciden Sí, he quedarse. conocido varias personas como que lo hacen de esa manera, sí. Sí, 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 muchos lo hacen. Yo, como te digo, en mi proceso, no, cuando yo llegué, no sabía como cuál iba a ser como mi llegada o mi punto Mi el siguiente paso. Exacto, Claro. por qué lo estaba haciendo, solamente era por salir de Venezuela y ya luego lo fui como buscando y pues estoy aquí ya después de 10 años. Sí, todo como que va encajando, ¿no? Y también, con esto que me dices, está como de moda el tema de los que viven en Estados Unidos agarrar y decir, me voy a España. Ujú, mucho, O sea, muchísimo. muchísimo. O sea, no sé qué, ojo, yo no conozco propiamente cómo es la vida en Estados Unidos. sí. Siempre lo preguntamos. Es que es genial tener a alguien en nuestro podcast que nos pueda contar de mano directa cómo es esa vivencia en Estados Unidos y el hecho de tomar esa decisión de decir, pues nada, me voy a España porque sí. Entonces, ese cambio fue realmente positivo. O sea, el hecho de agarrar y de decir, bueno, listo, dejé el hecho de vivir en Estados Unidos ganando mucho dinero o lo que sea y llegar a España. O sea, fue positivo esto. Al principio, yo te digo, o sea, más allá de que me tocó la pandemia y de que fue un proceso duro el llegar y al poco tiempo encerrarnos, yo el primer año o los primeros 2 años yo me quería regresar. Porque el choque cultural y el choque económico y el choque social, para mí, esto es algo muy mío, y tanto para mi chica también, que he tenido la suerte que hemos estado como alineados, fue duro. Porque vienes de una cultura totalmente distinta a la europea y a la española específicamente. O sea, fueron 27 años en Venezuela, después 3 años en Estados Unidos, y luego te vienes para acá, que a pesar de que hayan similitudes, son estilos de vida totalmente distintos. Sí. Fue como, wow, y yo estaba en una negativa de me quiero regresar, averigüé para regresarme, abogados, no sé qué, y yo mismo como que llegó un momento en que dije, bro, tienes que dejar de estar en esta situación y enfocarte que tú estás ahorita aquí y tienes que ver qué haces con lo que tienes ahorita para vivir aquí. Si no, vete y anda para donde tú quieras, pero vas a seguir brincando y brincando y brincando. Claro. Pero sí, al principio fue muy duro porque al final, te guste o no, tienes un estilo de vida en Estados Unidos que no
logras tener en España por distintos motivos. E igual que en España, cuando ya te adaptas, tienes un estilo de vida que no puedes tener en Estados Unidos, sino en ciertas ciudades específicamente que tienen como una vibra más europea. Pero sí, hoy en día, después de 6 años acá, fue totalmente positivo por muchos motivos. Yo, a pesar de que aún sigo diciendo que quisiera moverme de Madrid, y cuidado y si no de España por razones muy personales, yo agradezco muchísimo todo lo que he vivido aquí, el crecimiento que he tenido profesionalmente, que ha sido gracias a las oportunidades que se me han presentado y porque yo también las he manejado creo que de la mejor manera y las personas que he conocido, pero sí, fue 100% positivo. Si me hubiese quedado, hubiese sido positivo también, pero también creo que es como tú lo afrontes, ¿sabes? Claro. Pero el cambio es duro. O sea, la verdad que el cambio es muy duro y más cuando honestamente no te estaba yendo mal en el otro lugar, sino que fue una decisión como por ver si te iba mejor o por cambiar de aires o porque estabas cansado a lo mejor de ciertos temas, ¿no? Sí. Yo lo hice, que te lo iba a comentar antes, yo lo hice y se me abrió la idea porque, como te decía, en esa primera migración uno suele hacer muchísimas cosas. Estos trabajos que te comenté te desgastan físicamente, te desgastan mentalmente. Tienes que como que soportar, entre comillas, muchas cosas. Y dije como que, ay, bro, ya estoy cansado. O sea, ya no quiero saber más nada de esta ciudad. Y me fui. Claro. He vuelto, he tenido la oportunidad y la bendición de que puedo volver cuando yo quiera, porque mi familia vive allá, porque tengo, como te dije, el pasaporte español que te permite viajar a Estados Unidos con un permiso. Sí. He vuelto por trabajo también. Y es como, ok, vuelvo a donde fui Comencé. como feliz en algún momento, pero Ok. ya me di cuenta de que no quiero volver a vivir allí. Y Entiendo. cuando me di cuenta de eso, dije, tomaste una buena decisión. Y cuando recién llegaste aquí a España, ¿en qué trabajaste inicialmente? Me imagino que no sería tan fácil de repente empezar a trabajar ya en fotografía, que era lo que te querías dedicar realmente, ¿no? Bueno, no tuve ningún trabajo como que donde me hayan contratado, sino que fue tocando puertas. O sea, Ok. amigos que trabajaban a lo mejor en una inmobiliaria y necesitaban fotos de propiedades, o amigos que tenían fiestas en una discoteca y le hacía las fotos, y así fui. Ok. Hubo algo bueno y algo malo que fue la pandemia, que a los 3 meses de que llegué nos encerraron a todos y fue como otro reinicio. Entonces al abrirse todo otra vez, ya todos estamos como en la misma cesta. O sea, Ajá. yo no era el único que estaba como empezando, sino ya todos estábamos empezando otra vez. Entonces Sí, fue como algo totalmente. bueno, si lo ves así. Y bueno, igual, o sea, me llamaba alguien que ya me conocía o... Sí, el boca a boca. Yo siempre he Ajá. tenido la suerte de que mi carrera como en el mundo audiovisual ha sido por recomendación. O sea, yo las redes sociales las uso para... Sí, muestro mi trabajo, pero nunca me llegan clientes por las redes sociales. Ok. Entonces, es eso, alguien que me recomienda, una persona que necesita unas fotos para X cosa y, mire, llama a Mauro. Y fue así, realmente. Amistades, conocidos, a lo mejor algún correo que envié a un cliente con el que quería trabajar, pero por suerte y también por convicción, no tuve que buscar ningún trabajo porque yo creo que si me hubiese tocado hacerlo así, hubiese sido empezar otra vez el mismo camino que había empezado antes en Estados Unidos. Claro. Claro, claro. A ver, de mi apreciación personal, como fotógrafo malo que soy, o lo Que que sea. chico, no eres malo, eres buenísimo. No, papá. Te lo he dicho 1000 veces. Sí. Yo no sé, pero bueno, Yo yo me la paso en el mismo plan. Él confía poco en su talento. no creo mucho, en los logros. Lo que sí creo es en los videos, sí sé que se ven bonitos por Ok, lo menos. Por lo menos se ven bonitos. Pero, a mi percepción personal, sé que tu trabajo es increíble, es brutal. O sea, Gracias. para mí eres un referente. Gracias. Porque siempre fue como que, del día que yo vi el trabajo de Mauro, era como que, qué fino hace la foto este pana, qué buen ojo tiene este pana, la colorización de su fotografía es increíble, pero me parece súper bonita. Pero bueno, vamos a regresar al otro tema en el que estábamos. Yo tengo lo bonito quiero saber esto porque considero que mucha gente le gustaría saber esto específicamente. Mauro es papá, Sí. su niña nace en España, Ujú. pero tienes el conocimiento de un poco de esa vivencia en Estados Unidos y esta vivencia en España. Entonces, el día de hoy, la pregunta es la siguiente. ¿Tú preferirías criar a esta niña en Estados Unidos o en España? En Latinoamérica. A ver, No, mentira. para todos... Ya. No, pero fue broma. Hoy en día, No, en sí. España. Yo sí, No, yo honestamente sí. sí preferiría. De hecho, nosotros lo hemos comentado muchas veces Sí. porque para nadie es un secreto que estamos en una edad en la que ya nuestros papás empiezan con la presión de ¿y cuándo van a tener un bebé?
Pero yo honestamente tengo miedo y ojo, este comentario no es con ganas de para ofender en lo absoluto a la A nadie. cultura de España, pero me da miedo porque es verdad que no es la misma crianza que tuviste tú o que tuve yo o que tuvo Carlos en Latinoamérica, en Venezuela específicamente, o sea, es muy distinta y a mí me asusta un poco el tener un hijo hoy en día aquí, por ejemplo. Sí, a ver, justamente ahora ella está pequeña, no tenemos, digamos que, entre comillas, preocuparnos por grandes cosas, sino buscar un lugar que se adecue a lo que ella necesita y a lo que a nosotros nos guste también. Y justamente hace poco tuve una conversación con unos familiares al respecto de esto, y me decían como que, bueno, hay que buscar, hablando de temas de colegios y guarderías, como que lo menos malo. Yo no, yo no voy a buscar lo menos malo, yo voy a buscar lo que me guste, y si no me gusta ninguno, pues que no la meto en ningún sitio, porque Claro. creo que nos hemos acostumbrado también a eso. Es como que esto es lo que hay, adáptate. Es como que no, hermano, yo no voy a adaptarme a lo que no me gusta. Entonces, hemos tenido hasta ahora la dicha de que por lo menos la guardería en la que está nos gusta, le va bien. Bueno. Nos interesamos en el momento que la conocimos por ver cómo era el método de enseñanza y de convivencia. Bien, nos tocará lo mismo con las escuelas, con los colegios. Eh, a día de hoy, buscaría como un híbrido entre los dos países, pero eso no existe, eso es una utopía. ¿Por qué? Porque hay cosas en en la crianza o en la educación de Estados Unidos que me gusta y hay unas de aquí que también me gusta. Pero sí, así, para responderle a la pregunta, creo que hoy en día lo haría aquí porque tienes como más opciones. Sabemos que el tema de la educación pública es algo que es bueno si tú te pones la tarea de conseguir un buen colegio público. Pero sí, hoy en día aquí, o sea, como te digo, sí, Latinoamérica sería lo ideal por muchos motivos. Millones, no hay que ni mencionarlo. Sí, Pero creo que como la realidad que estoy viendo ahorita es esta, y veo por lo menos veo la de Estados Unidos como alejada y tal, si me tocara hacerlo allá, pues conseguiría algún sitio donde ella estudie que me guste, pero hoy en día la realidad es aquí, así que escojo aquí. lo escoges, pero con convicción. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, pero eso me parece genial, o sea, porque es que es un tema que no habíamos tocado en el podcast. No, Porque a ver, no sé si habíamos tenido antes y estamos con hijos, creo que todavía no. creo que no. creo que Así que no habíamos podido hacer la pregunta. Claro, es que Mauro ya es padre y aparte de eso, viene en camino un segundo hijo ahora. Yes. Y entonces, estamos contentos por ello. Gracias. Está gracias. pronto, Ya, ya nadita. viene Poquito. el segundo Integrante. integrante. Yo tengo una pregunta, una duda que me acaba de surgir. Bueno, no me acaba de surgir, me acabo de acordar de la pregunta, pero en realidad es una duda que he tenido siempre. ¿Cómo es para padres venezolanos ver crecer a tu hijo en España y verlo crecer bajo la cultura española y escucharlo hablar de repente con el acento español, que no debe ser normal, ¿no? Debe ser algo extraño. No me ha tocado de primera mano, porque mi hija habla todavía muy Muy poco. poquito. He vivido con estas cosas con conocidos y amigos que sí tienen hijos más grandes y es un choque. Yo creo que también está el trabajo de uno es no perder tu esencia como de sea donde vengas, de Venezuela, de Colombia, de donde sea, y tú ya en tu casa, en el día a día, hablarle como lo natural. Ujú. ¿Por qué te digo esto? Porque yo conozco muchas personas que viven en Estados Unidos, latinos 100%, y no le hablan a sus hijos en español. Ujú. Y eso pasa igual acá. Evidentemente, por temas de cole y por temas de amigos, tu hijo va a tener un acento un poco más español Es o un híbrido. españolizado o madrileño Sí. que nosotros. Pero yo creo que si tú haces énfasis en tu día a día, hablarle como venezolano o del país Latinoamérica que venga, O hablarle de la cultura. no lo va a también un perder. poco. O ponerle algunas cosas en la tele, si es que ve tele latinoamericana, o sea, que sean latinoamericanos y tal. Y traigo este punto porque a lo mejor no te estoy respondiendo la pregunta al 100%, pero es que este tema me llama muchísimo la atención. Y es que esas personas que conozco que tienen sus hijos en Estados Unidos y que crecen allí y ellos son 100% latinos, tanto papá como mamá, y después tú das cuenta que ese niño no habla español, le estás privando una oportunidad Sí, claro. de que tenga a lo mejor dos idiomas 100%. Pero bueno, con esa pregunta que me hiciste, sí es un choque, pero hay que aceptarlo. Claro. O sea, al final es una realidad que estás viviendo y que tú la decidiste, que es lo que hay ahora. Y pues si tu hijo te habla un poco así, pues Españoleta. nada. ¿Qué vas a hacer? Sí, si nosotros, o sea, si yo todavía hablo gocho,
Sí, pues. Sí, es que después nosotros de no tan- perdemos para nada el Exacto. habladito gocho. Y después de tantos años aquí, pero yo sigo hablando muy gocho. Totalmente. Muy gocho. Totalmente. Y soy feliz de ser así y ya está. Sí, 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 sí. totalmente. Pero tampoco me molestaría el hecho de que un hijo llegara y me hablara en un acento españoleto, Ujú. pero sí me molestarían palabras. Y lo hemos Es que discutido. nosotros jugamos mucho con eso. Entonces, por ejemplo, que llegue y me diga un hijo, papá. No, papá no. Papá es una comida. Claro, claro, claro. Mamá es otra Pero cosa. ahí está el trabajo de uno como padre, Exacto. de la mejor manera, educadamente y con las mejores herramientas que uno tenga, pues hacérselo saber y ya. No, Sí, no creo que sea exacto. tan complejo. No, sí, Y sí a- le No, la verdad enseñas. es que, Y yo creo que, por ejemplo, yo tengo un sobrino que tiene 12 años y Ok. él por lo menos nació en Estados Unidos. De papás 100% españoles. Siempre ha hablado español, no sé qué. Ahora lo trajeron para acá cuando tenía como 5 años. Entonces, claro, ahora tiene una mezcla ese hombre en la cabeza. Pero claro, ya es un niño que tiene 12 años y que ya sabe un poco más, claro. ya razona. Y él, por ejemplo, él sabe, por ejemplo, que hay una palabra que en Venezuela se dice de tal manera y aquí de tal manera. Y no es que la dice de una sola, pero él sabe que si está con alguien de aquí, lo va a decir pajilla, y si está con sus papás, puede decir pitillo y no pasa nada. Claro. ¿Sabes? Exacto. Pero creo que también depende de cómo uno se ponga en la tarea de no hacer que pierda esa esencia. Por lo menos nosotros hace un par de meses estuvimos de visita aquí unos familiares míos que viven en Canadá y o sea, tengo 3 primos. Una de ellas, ni siquiera la había conocido en persona porque se fueron hace muchísimos años ya a Canadá. Nació en Venezuela, pero se fueron a Canadá muy pequeña ella. Y los otros 2 sí habían nacido en Venezuela. Yo tenía un par de años viviendo en Venezuela. Y cuando se fueron todos a Canadá, claro, empezaron a hablar inglés. Hoy en día no les gusta para nada hablar español y para ellos es como que no sé hablar español porque yo nací en Canadá. Mentiras, no nacieron en Canadá. Pero claro, mis primos, o sea, sus papás, Ajá. de cierto modo como que los obligan. De hecho, cuando estuvieron aquí, yo en lo particular no hablo inglés, que consejo de vida, aprendan inglés porque es un idioma que les va a servir muchísimo. Carlos sí. Entonces con Carlos eran felices porque hablaban todo en inglés. Conmigo no, porque les tocaba, juro, hablar en español. Ya. Entonces era como un choque para ellos. Pero también es verdad que sus papás los obligaban a hablar en español. Y no es solo eso, o sea, hay que agregar a este cuento de que ellos hablaban el inglés con modismo de sus colegios en Canadá. Obvio. Claro, Entonces, o sea, ¿qué inglés pasa? canadiense. Que trancan palabras y trancan cosas donde te hablan muy rápido y tú dices, ¿qué me estás Sí, diciendo? incluso a ti te costaba a veces A mí me entender, costaba sí. entender cosas donde su papá, un venezolano, Ajá. me decía, te está diciendo tal cosa. Y yo decía, claro, si lo hablo más lento lo entiendo. Claro, claro. Entonces no la entendía a los niños, pero bueno, saludos a toda la familia que está en Canadá. Jesús, Santi, la Y niña, Mayelita. Mayelita, a la prima Marta y al primo Jonathan. Sí. Saludos. Saludos a Mención todos. especial. Mención especial. Entonces, bueno, retomamos el podcast. ¿Dónde fue más difícil empezar de cero? ¿En Estados Unidos o en España? Aquí, Wow. Sin duda, A pesar ¿no? de tener papeles, ¿no? sí. Porque... Obviando la pandemia. Sí, no, totalmente. Es que creo que va un poco más de... A ver, por ejemplo, si yo aquí hubiese tenido la opción de tener este trabajo del ballet parking, yo a lo mejor me hubiese metido en una broma así y gano bastante dinero y ya sé que con los contactos que tengo sigo haciendo fotos. Claro. Pero, ¿qué pasa? Y eso es una realidad y no estoy aquí descubriendo el agua tibia. Aquí no hay ese tipo de trabajos. Aquí tienes que emplearte y 100% y fírmame el contrato y vas a cumplir estas horas. Entonces yo no quería eso. Yo quería o lo mío o nada. Si voy a matar un tigrito, que sea un tigrito así rápido, llamo al coreano que me dé unas horas de trabajo, porque eso es así en Estados Unidos. Claro. Por muy informal que suene de mi parte y irresponsable también, pero esto es una realidad. Yo conozco gente en Estados Unidos que vive de matar tigres, te lo juro. Y son felices y pagan su Sí, casa sí. y pagan su mercado. Aquí en España, digamos que el sistema está hecho de una manera, por bien o mal, te guste o no te guste, para que todo sea como muy por lo correcto y que está bien, uno tiene que saber. Sí. Pero yo siento que debería haber como cierta flexibilidad con esas cosas. Y también tengo entendido que aquí en España, bueno, yo tengo mucho menos tiempo, yo tengo 1 año y medio más o menos, Ok. pero por lo poco que he visto es que aquí en España como que de cierto modo te ves obligado a capacitarte, sí o sí,
así sea con algún tipo de curso, pero algún certificado o algo tienes que tener como para demostrar que puedes trabajar en esa área. O sea, no es como que, no, yo trabajé en Venezuela una vez que fui camarera. No, es como que tienes que tener, ¿cómo es? Permisos para manipulación de no sé qué. De Bueno, alimentos, claro. es lo que he Ves, eso escuchado. yo no lo sabía. Y Sí, yo creo que eso, en Estados Unidos hay una cultura de que la experiencia y la práctica a veces mata los títulos. Y eso uno lo ve en las historias biográficas de personas que han llegado muy lejos, como Mark Zuckerberg o Bill Gates o toda esta gente. No sé quién de los que estoy mencionando, pero Sí. muchos dejaron los estudios Sí. y lo que les sirvió fue la práctica y el hacerlo y el hacerlo y el hacerlo. Y yo me identifico con eso porque yo soy así. O sea, yo hoy en día no tengo nada que ver con lo que yo estudié. Y yo, mi carrera en el camino audiovisual es muy autodidacta y muy de experiencia y de preguntarle a Carlos, de preguntarle al otro y de ver, curiosear y me meto en YouTube. Ujú. Y eso yo creo que también gana mucho en un país como Estados Unidos porque a ti te dicen, ¿lo sabes hacer? No, pero yo aprendo. Ah, bueno, dale. Y ya, y tú ves, y si no Adelante. aprendes, pues te botan. Pero claro. es eso, hay como esa cierta facilidad. Entonces, para no irnos muy lejos. Muy profundo. sí, Fue ¿no? más, digamos, en los dos lugares tuvo como el mismo nivel de complejidad, pero yo creo que las herramientas que tuve en Estados Unidos eran mucho más accesibles que las que tenía aquí para empezar. Primero, aquí estaba solo con mi chica, allá yo estaba en mi casa con mi familia, que todos Claro. aportábamos ¿sabes? Al vivir, pero evidentemente es mucho más fácil. Claro. O sea, yo lo que hice Sí, fue claro. cambiar de país con las mismas personas que a todos nos tocó empezar de abajo. Y aquí era como, ok, ahora no tienes esto, ni esto, ni esto, búscate la vida. Y bueno, yo escogí el camino más complejo, pero lo logramos. Bueno, vamos entrando un poquito más al tema fotográfico, más creativo, ¿no? Estados Unidos o España a nivel creativo. O sea, ¿cuál te ha abierto más como esa mente a nivel creativo? España, Europa como tal. ¿Sí? ¿Disfrutas más el hecho de ese paisaje europeo? Sí, hay mucho más cultura artística, por así decirlo. Hay mucho más ambiente de arte y de experimentar y de no sé, pinturas, arquitectura, artistas, ¿sabes? Cine, todo eso. Aquí hay como una cultura más grande. En Francia, cuando fui a París, yo estaba alucinando la primera vez que fui, bueno, la única vez que he ido, no sé, hay como se siente otra vibra. En Estados Unidos hay mucho más como de la industrialización del arte. Sí Claro. hay artistas, sí hay muchos artistas y los artistas hoy en día más grandes son estadounidenses. Pero digamos que aquí puedes conseguirte artistas que están empezando y son muy buenos, o artistas que son muy grandes y también son muy buenos, y hay como ese punto en común donde se conocen o hacen algo juntos y colaboran, entonces, sí, aquí sin duda. Hay más acceso. Sí, es como mucho más fácil no vivir del arte, sino hacer arte. Sí, exacto. Entonces, Mauro, ¿cómo define su fotografía? O sea, ¿cuál es el estilo que define a Mauro o que te gusta directamente? Porque tú podrías hacer fotografía tanto de producto como a una modelo. Ujú, Pero, ¿cuál es tu gusto personal? no lo sé. A ver, esta es una pregunta que nunca sé responderla como de manera tan directa, porque no me gusta conmigo mismo, no Ujú, hace que me lo esté preguntando, como encasillarme. Ok. claro. Y eso fue lo que yo mismo he tenido que ir aprendiendo en mi camino como fotógrafo, porque claro, tú ves fuera que hay alguien que se dedica a esta rama, y hay otro que se dedica a esta rama, y hay el otro que a esta, y tú dices, ok, pero yo puedo hacer las tres, y está bien. No sé, claro. Entonces, yo he optado por decir que hay cosas que ya yo sé que no hago, y si me llaman para hacerlo, pues yo le recomiendo a alguien que sea buenísimo en eso, y que si hay otras cosas que sí hago, pues las hago. Entonces yo lo que he tratado es de buscar como mi propio estilo y mi propia manera, como mi propio lenguaje dentro del área de la fotografía, y hoy en día también del video, pero no me encasillo en algo en específico. O sea, yo soy un fotógrafo y ya. Bueno, no sé. Suena raro, sí, pero es que no me gusta como encasillarme. Y lo intenté por mucho tiempo y no me sentía bien. Es duro.
Sí, pero bueno, debe existir un gusto específico por algo. Por ejemplo, yo. O algo que consideres que, o sea, alguna de las ramas, por Ujú. decirlo de cierta forma, que sientas tú que te sale mejor. Los eventos. Ok. Soy buenísimo haciendo eventos. Modestia aparte. Sin duda, sin Soy duda. un huevo pelado. Ah, tú eres un pelán todo. Pero, Pero por que... ejemplo, tú me pones una modelo enfrente y puedo hacer una campaña brutal Claro. que he hecho. O me pones enfrente un producto que no sea como fotoproducto, sino que yo hacer que el producto se vea bien a mi manera y lo hago, Ok. ¿sabes? Y creo que también, y esto va un poco con lo que hemos ido hablando de la migración, del Venezuela, del trabajar con las herramientas que tiene, mi camino en la fotografía lo he llevado a poder hacer mucho con poquito. Ok. O sea, con pocas herramientas. O sea, yo, por ejemplo, y yo se lo he dicho muchas veces a Carlos, yo a veces veo fotógrafos que están, no sé, en una boda, o en un evento, o en un, no sé, Con un cubriendo, montón de equipos. con un montón de equipos y tal. Entonces tú ves el resultado final y tú dices, yo hago lo mismo con menos. Y no por Claro. creérmela, sino porque es una realidad. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que hay que trabajar cómodos, ligeros y con lo justo y necesario. O sea, ahí puedo aplicar un poco este consejo, quizás un poco trillado también, de que no necesitas tener una gran cantidad de equipos para empezar de repente. Nada que ver, nada que ver. Y eso yo lo hablo mucho con Carlos cuando Claro. trabajamos juntos. Y es que es así. Es que incluso por eso también nace un poco mi pregunta referente a esto, porque es que sé que Mauro agarra cámaras fotográficas analógicas, que carga una encima y hace fotos increíbles. Y entonces son fotos que tú dices, ajá, pero es que yo obviamente yo agarro una cámara analógica y me voy a volver un culo. Literal. No, está bien. Me voy a volver un culo, porque nunca hice fotos con una cámara analógica propiamente. O sea, yo requiero de la velocidad de obturación, requiero del ISO, de la exposición, de un montón de cosas que de pronto sí me las puede brindar una cámara analógica profesional, Ujú. pero es que yo te he visto a ti con una Kodak sencillita de rollo haciendo cosas muy brutales. Yo creo que eso es algo que me dio Venezuela. Y más allá de Venezuela, porque no ejercí mucho mi carrera como fotógrafo allá, el emigrar y no tener a lo mejor los recursos económicos para comprarte todos los equipos necesarios, porque a mí hoy en día, después de 10 años de que estoy en esta carrera, por así decirlo, yo me meto en una página y yo, ay, este lente, y si lo tuviera, pero después me doy cuenta que mi realidad es que no la tengo y que tengo que hacer como si lo tuviera y hacer la Claro. misma vaina. Porque y esto no sé si es un consejo o una recomendación o algo que desde el ejemplo lo puedo decir muy claramente. Tienes que saber hacer lo que te están pidiendo con las herramientas que tienes. Ujú. Y como mucho, yo muy pocas veces uso estos lugares de renta de equipos porque necesito algo en específico que de verdad no voy a poder hacerlo si no lo tengo. Pero tú ves que yo lo que uso es que a lo mejor compro perdón, o rento un estabilizador para poder hacer un video que me están pidiendo porque yo no tengo un estabilizador y Ok. cosas así. Pero sí, o sea, al final es como trabajar con lo que tienes y que hay una cultura que las redes sociales nos la han hecho creer mucho, que es el hecho de que no, si tú te compras este micrófono, el podcast va a quedar brutal, ¿no? Como que grabes con el teléfono una nota de voz y así salga el podcast, Sí, sí. ¿sabes? Entonces Totalmente. esa es como mi visión. Sorry si no te respondí la pregunta, pero es que no tengo como la respuesta para cuál es mi nicho. Claro, claro. Pero bueno, sí le respondiste de cierto modo con el tema de los eventos, que digamos que es como el área que sientes tú de cierto modo que es la que mejor te sale. Sí. Podría ser. Y hoy en tu experiencia, en base a todo esto que nos has estado contando, ¿qué crees que pesa más? ¿Talento o constancia? Constancia y dedicación. 100%. 100%. Yo, esto es bastante cliché, pero yo soy me gusta Messi, pero yo soy de Cristiano Ronaldo. Porque me motiva o me inspira el darme cuenta que no tenía de nacimiento los dotes futbolísticos que a lo mejor tenía Messi y ha llegado o sea, tan cerca como él o más, depende del fanático que lo vea. Y no solo él, muchas otras personas que son como inspiración. Porque tú tienes que, o sea, ¿de qué te sirve tener un buen talento y no explotarlo? Claro. O de repente explotarlo y llegar al punto en el que, ok, no estás viendo los resultados de inmediato y decir, no, ¿sabes qué? Mejor lo dejo hasta ahí.
Yo creo que quien tiene el talento a lo mejor se siente confiado y no lo explota. A ver, no todos. Hay mucha gente que tiene el talento y lo explota más que cualquiera. Pero cuando tienes el talento, es como que, ay, es que ya lo tengo. ¿Sabes? Entonces no practicas y no le echas pichón y tal. Cuando no lo tienes o cuando lo tienes a medias o cuando algo te gusta pero no tienes el talento, tú dices, ok, no es que yo tengo que bregarle más que cualquiera. Claro. Entonces, sí siento que vale más la constancia que el talento, sin duda. Ok. Vale, genial. Mauro Andrés en algún punto va a agarrar y va a decir, bueno, pues yo voy a crear un curso para enseñar lo que sé o algo así, porque es que me parecería muy interesante, la verdad. Me parecería muy interesante que eso existiera, Lo va a porque hacer, lo va a hacer. No es la primera persona que me lo dice, de verdad. sí, me parece brutal que lo hiciera. Pues, y ya anunciándolo desde aquí, o sea, si este hombre se lanza un curso, vayan, porque es que de verdad, el que le guste la fotografía. ¿Sabes cómo le va a poner Evidentemente. a ese curso, el nombre? No, no sé, ya le tienes nombre y todo. Sí, claro, Qué fino, el ¿no? nombre lo tengo antes de saber ni qué voy a decir ahí. Una primicia No tenemos es la el día de flecha hoy. del indio. Brutal, Ese es el título del brutal, Está muy curso. interesante. brutal, está perfecto, perfecto, perfecto. O sea, ya saben, no es la flecha del indio por by Mauro Andrés. Entonces, genial. Vamos a avanzar en tema, Mauro. O el que Porque tú Mauro quieras. no solamente es fotógrafo, él pues también crea contenido y es podcaster también. Él tiene un podcast llamado Somos increíbles. Porque son Bueno, increíbles. aquí lo pueden ver en su... ¿Cómo nace Somos Increíbles, Mauro? Ok, te lo voy a decir como se lo dijo una vez a una psicóloga mía. Yo siento que tengo como una junta de condominio en mi cabeza. ¿Cómo Ok. es esto? ¿Cómo es esto? Una junta de vecinos. Muy Tengo buenísimo. como demasiadas personalidades que conviven conmigo adentro. Y hay como muchas conversaciones internas. De cosas que veo y debato yo conmigo mismo, de cosas que vivo, de cosas que aprendo, de cosas que me nacen de la nada. Y yo tenía la necesidad de hablarlo, pero no sabía cómo. De verdad, no sabía si ya había tenido podcast, pero no le conseguía como el tiro, ¿sabes? A eso. O sea, yo había tenido un podcast con un amigo mío, uno de mis mejores amigos, que se llamaba Los Hijos de la Cafeína. Coño. Fue fue como yo me inicié en el mundo del podcast. Pasa que, bueno, yo me vine para acá, él se quedó en Estados Unidos, a distancia lo intentamos, pero eso terminó muriendo. O sea, nos seguimos amando y queriendo mucho, pero el proyecto murió. Y yo decía, verga, necesito hablar. Creo que se han dado cuenta de que me gusta hablar. Sí. Y yo empecé en mis redes a escribir cosas y que hoy todavía lo hago, pero en ese momento no existía el podcast, entonces yo empecé como a escribir cosas tipo, si tienes un sueño, persíguelo, algo así muy cliché, pero con esa idea. Ujú. Y empecé a decir, no te olvides que eres increíble, algo así más o menos, y eres increíble, y dice, no, eres increíble, somos increíbles. Y eso se me quedó. Y dije, bueno, ¿será que hago un podcast? Yo tenía el micrófono de que usaba en el otro podcast y mis cámaras, evidentemente. Y, vamos a hacer un podcast que se llame Somos Increíbles. Y así empezó. Hablando yo solo. Los primeros casi 30 episodios era yo hablando solo, como, no sé, 10 minutos, 8 minutos. Cuando me inspiraba mucho hablaba 15 minutos. Claro. Y ya luego empecé a traer gente que yo consideraba que tenían algo que decir. O que yo considero, porque siguen viniendo, que tienen como algo distinto al resto, ¿sabes? En su nicho o en su estilo de vida, o que están intentando perseguir un sueñño, o que han logrado algo y me llama la atención. Y nació Somos Increíbles. Qué fino. Qué chévere. ¿Hay algo que sientes que como que aportó a tu vida el proyecto del podcast que no te lo daba la fotografía? Sí, claro. Eso es una Eso, ¿no? El poder desahogarte y Es hablar una de... terapia conmigo mismo, sí. Yo muchas Increíble. veces, tanto hablando solo, bueno, más en los episodios que soy yo solo hablando, me consigo diciendo cosas que también las estoy diciendo a mí. Ok. Y es como mierda. ¿Sabes? Es rarísimo. Porque es como ir a terapia. A lo mejor con un psicoanalista que nada más lo que hace es escucharte. Ujú. Tú te das cuenta que tú aquí adentro tienes todo lo que necesitas escuchar, más allá que se lo estés diciendo a alguien más. Y eso fue súper... O sea, no sé si la frase es que me cambió la vida, porque lo decidí como que yo mismo y fue como un proceso
como que fue avanzando poquito a poco, pero sí, yo cuando me di cuenta de que yo luego editando el episodio estaba escuchando de mí mismo cosas que yo ni siquiera sabía que necesitaba escuchar, era como que mierda, ¿qué bolas esto? Qué loco. Es loco. Y aquí Un agregado. un agregado bien específico. ¿Ustedes han escuchado el estado del flow? No. No recuerdo haber Cuando escuchado. eso lo hablan mucho los deportistas o los artistas. ¿Usted mira la película Soul? Sí, Del negrito que toca piano. sí. Ahí muestran el estado del flow, que es como cuando tú estás tan metido en algo que te vas y te desconectas. Creo que Ok. lo hice en una película de Eso- carreras. Lo he escuchado, pero a lo mejor no con ese mismo... Sí, es el estado del flow. Ajá. Hay libros y tal de eso. Los deportistas lo hablan mucho y tal, que es como cuando estás tan inspirado que tú te desconectas del mundo. Yo nada más he experimentado eso haciendo el podcast solo. O sea, con un micrófono y yo solo frente a la cámara y de repente termino de grabar y digo, ¿dónde estaba yo metido en esos 10 minutos? Y no me enteré porque estaba por ahí volando. Qué fino. Es Qué súper fino, loco, o sea, es súper loco. Entras como en tu mundo. Entras en un estado que es como un estado de ¿Se flow, llama que es así? como sí, se llama así. Es como que te desconectas de la realidad. O sea, estás aquí, evidentemente, no estás ni Ya. drogado ni nada, pero estás como tan inspirado, Sí, puede ser sí. la palabra idónea, que te desconectas. Vale, y en base a, o sea, ¿te gusta más hacer ese podcast solo O con invitados. o compartirlo con Es invitados? que son dos cosas totalmente distintas. Las dos me gustan. Pero Ambos te evidentemente gustan. cuando traigo invitados, eh, me nutre más. Porque a pesar de que el Claro. invitado sienta muchas veces que está a lo mejor viniendo él a mi proyecto o respondiéndome preguntas como tal, Sí. termino yo también inspirándome de esa persona. Claro, entonces tú puedes decir que de pronto estas invitaciones o de estas personas de las cuales tú escuchas todas estas historias te cambian cada vez la percepción de la Sin vida. duda, sin duda, sin duda. Siempre hay un consejo, siempre hay una manera de ver las cosas que yo no tenía y que esa persona me lo dijo en ese momento y pues llegó en el momento indicado. Sin duda. Hay, Y- hay, No, no, perdón. No, sí, sigue. Y evidentemente también como un tema de la distancia y tal, cuando grabo episodios online, o sea, como que me gusta, pero no conecto de la misma manera. Por eso es que estar así en Claro. persona es tan importante. El tú a tú. Que te iba a preguntar que hay algún invitado de las personas, o sea, de los invitados que has tenido que consideras ha sido el que más te gustó como tener en el podcast o como la persona de la cual aprendiste más o algún invitado así como que tú hayas sentido, wow, ha sido como el logro más grande que ha tenido el podcast hasta el momento. Que sea como alguien grande que haya oído el podcast, no. Porque hasta ahora ha sido gente que yo conozco, que tiene cierta relevancia a lo mejor en cómo están persiguiendo su vida, más no a nivel de números ni de redes sociales. Pero más hacia ti. Exacto. O sea, como algo Pero personal sí, tuyo. hubo un episodio con Evelyn, que Evelyn es una chica que también se dedica al mundo audiovisual. Y yo la conocí porque ella era asistente de fotografía de una amiga. Y yo vi que esa era una chamita que le estaba echando demasiada pichón a la vida y persiguiendo sus sueños y viniendo de bien abajo. Y cuando nos sentamos a hablar, eso fue hace un par de años, ha sido el mejor episodio de Somos Increíbles. Qué bien. Porque Vamos a tener que verlo. te Sí. demuestra que a lo mejor uno se queja por cosas que no deberías quejarte o que siempre tienes como una postura de beneficio ante la vida y que hay alguien que siempre puede estar peor que tú e igual sobrepasan esas dificultades o como esos escalones que les pone la vida y lo logran. Y hoy en día yo veo dónde está ella ahorita y me inspira y me hace acordarme de ese episodio donde ella me contaba todo su camino y tal. Es muy brutal, yo se lo recomiendo. Qué bonito. Qué chévere. Justo antes de que tú llegaras, hoy estábamos conversando un poco y, Sí. y ella me comentaba y me decía que qué bonito es asomarse a la ventana. Sí, es que bueno, por la vista que tenemos aquí atrás, que no sé si se logra ver mucho en el video,
Pero me quedaba como concentrada mirando a las personas caminar y sabes que se ven muchas personas que sabes que son turistas porque están como tomándose fotos y disfrutando y no sé qué. Y le comentaba a Carlos que me parece increíble este tipo de personas que van por la vida disfrutando plenamente del momento que están viviendo. A lo mejor puede ser que sí, todos tenemos problemas, todos tenemos cosas que nos llenan de dudas, sí, responsabilidades y demás, pero son personas que a lo mejor no le dan la misma importancia a los problemas que otras. O sea, muchas veces siento que las personas estamos como muy concentradas en qué voy a hacer mañana, el trabajo, qué esto, qué lo otro. Y hay otras que a lo mejor sí, ok, tengo esta responsabilidad, pero ahora mismo no depende mi vida de ellos, ¿sabes? Y lo hablábamos justamente hace un momento. No, y también adicional a esto, pues también tiene mucha razón cuando muchas veces o varias veces en nuestras conversaciones ella me dice como que, pero ¿de qué sirve matarse tanto la cabeza si al final nada te va a llevar a la tumba? O sea, es Sí, como sí. que, o sea, Se nos olvida muchas veces lo corta que es la vida. sí, se nos olvida vivir también. Ujú. Ya pasamos a esto ya es parte de Somos Increíbles. Esto no Totalmente. esto no es sin reserva ni spoiler. Esto me acuerda la conversación que tú tuviste que escuchar con Joe, Sí, con tu primo, con mi primo. Estuvo en el podcast también. viniéndonos de Girona. Figueres, de Ajá. Figueres. Ajá. Que fue esto, básicamente. Sí, fueron muchas horas para contar así rápidamente la experiencia. Terminamos un trabajo en Figueres. Figueres está como a 7 o 8 horas de Madrid. Y veníamos en un furgón grande y venía Mauro. mi amigo Mauro aquí, mi primo el Joe y yo venía conduciendo. Y literal no colocamos ni una sola canción en todo el camino, en todas Yo creo que estas tú me horas lo de contaste. camino. Sí, sí, sí. Pasaron todo el camino, o sea, pudo haber sido el podcast más largo de Somos Increíbles. Totalmente. Si lo hubiésemos grabado, sí. Pudo haber sido el podcast más grande de Somos Increíbles, o sea, más largo, Sí, sí, sí. pero súper brutal, o sea, No, brutalísimo. Brutalísimo. súper, súper, súper bonito. Y no necesitamos colocar ni una sola canción Nada. Yo creo que pusimos música cuando nos estábamos quedando dormidos y fue un ratico nada más. para cantar y salseamos un Ajá, poquito. Eso. Porque para salsear para nosotros en Latinoamérica es escuchar Salsa. salsa, salsita, música latinoamericana, chévere. Entonces, para ir cerrando el ciclo de podcast de Somos Increíbles, puedes decir, o sea, sí, puedes decir que básicamente Somos Increíbles te ha ayudado como a definir un poco la personalidad de Mauro Andrés actual. Sin duda. O sea, fue como ese proyecto que me dio la oportunidad y me sigue dando la oportunidad de abrirme tanto conmigo mismo como con la gente que me escucha y los invitados que vienen. Y como abrir esa puerta a mostrar mi manera de ver la vida y de cómo quisiera o anhelaría yo que la gente viviera, persiguiendo sus metas, echándole pichón, dejando el miedo, bueno, no haciéndolo con miedo, las cosas que quiera, porque eso es como la premisa del podcast, es como, hazlo. No, que tengo Claro. miedo, hazlo con miedo. Pero es que no tengo los recursos, hazlo sin los recursos. Pero es que nada me pongas excusas. O sea, eso es como Somos Increíbles, es ese espacio donde, más allá de motivar, es como darte cuenta de que lo que decías ahorita, hay una sola vida. Ujú. No sabemos si después de que pasemos a otro plano, volvamos a tener una oportunidad. Hazlo. O sea, ese es mi mensaje casi siempre. O sea, por muy cliché que suene, no, nunca me ha importado que suene así como cliché y que intentan, no sé qué, no, pero es que es la realidad. Tienes que, o sea, siento que la gente, o muchas personas tienen que escuchar eso de vez en cuando para que... Mm. Sí. Es Sin muy duda. cliché, pero a veces se nos olvida. Es que lo cliché es cliché porque no le hacemos caso y cuando lo escuchamos es como que, ay, otra vez este mensaje, ¿no? Pero es que es algo que está Sí, ahí. totalmente. Sí, exacto. Entonces, ahora vamos a mezclar todo en una sola cosa. Mierda. Todo. Bienvenido, soy yo. Sí, exacto. Vamos a mezclar todo. La migración, la profesión, Somos Increíbles y todo lo que converge en todas estas cosas. ¿Tú crees que si tú mezclas ahora mismo, existe un equilibrio a nivel personal y profesional de Mauro Andrés ahora? Sin duda, sin duda. A ver, con cierto, como que con ciertas cosas que tienen más importancia y más peso, Ujú. pero
creo que mi propósito de los últimos 2, 3 años es como encontrar ese equilibrio para que todo siga marchando sin que nada se acabe, por así decirlo. Sí. Sin tener que dejar de hacer el podcast, o sin tener que dejar de hacer fotografía o lo que sea, sin tener que dejar de ser papá o novio y esposo, y que todo pueda ir como unido, equilibradamente hacia adelante. Es difícil, Lo es. es complejo, o sea, ahí está Lo el es. reto, en que cada vez que tú te propongas algo lo puedas integrar a tu universo sin que algo se vea afectado. ¿Qué proyectos te ilusionan ahora mismo? De momento, bueno, seguir con el podcast, me imagino, y la fotografía, pero ¿tienes algún proyecto personal así como, La marca de ropa. ok, la que Del tienes ahora podcast, mismo? sí. Ok. Que no sé si va a seguir siendo como solamente del podcast, porque digamos que cuando tú haces un merch, lo encasillas, ¿no? Que tenga que ver. Entonces a lo mejor no sé si vaya a ser como algo aparte o no, pero eso me ilusiona mucho porque es algo que tú diseñaste, hiciste todo el trabajo y luego verlo en físico es como, mierda, eso lo hice yo. Es como la pareja más aburrida del mundo, que tienen también Ajá. su... Sí, no, eso es algo hoy en día está muy de moda, por así Ujú. decirlo, porque la globalización de la industria textil te hace que tú tengas acceso a eso, Ujú. pero no todos lo conocen. O sea, no Sí. todos saben que lo pueden hacer y está bien, no tienen por qué hacerlo porque no todos no todos somos nosotros, pues, que tienen un podcast, no todos tienen que tener una ropa. Pero eso me ilusiona porque es como materializar literalmente algo que tú tenías en tu cabeza. Me parece Ok. maravilloso. Qué increíble, Eso sí. es. A ver, España, el día de hoy, ¿tú lo sientes como un hogar, sinceramente, o todavía lo ves como un país de paso? La segunda opción. Aún. Sí. A ver, es mi hogar. Digamos que, ¿cómo sería la expresión? Conceptualmente, sí. O sea, si tú buscas hogar, a lo mejor en el diccionario no sé qué aparece, pero pudiese definirse como que es mi hogar. Lo siento como tal, no. Todavía no. Estoy agradecido, estoy bendecido, estoy feliz, camellando como nunca, pero no me siento en hogar. Qué loco. ¿Y qué versión de Mauro estás construyendo hoy? Verga, una que no me haga arrepentirme de mí mismo cuando ya tenga 90 años. Esa es la que yo trato de construir todos los días de mi vida, no solamente hoy. Cuando tú llegues al momento en que tú estés y que ya tú sabes que ya no das más, tú digas, verga, lo intenté. Porque yo siempre digo, nadie sabe si lo va a lograr. Las metas, los sueños, los objetivos que te propongas. Pero si lo intentaste, ya te estás como autosatisfaciendo. Sí, Sí. sí, se podría decir. Se podría decir. No es lo mismo, esta es una frase que la digo muchísimo y es una frase muy, muy insignia de Somos Increíbles. No es lo mismo intentarlo muchas veces y fracasar que ni siquiera haberlo intentado. Esto está como el mensaje del seguro en Venezuela, ¿no? Más o menos. Está bien. Mauro, como para ir dando un cierre, nosotros Ya, no nos quiero. encanta siempre hacer un cierre Muy bien. reflexivo. Ok. Si alguien te está escuchando en este momento y te está viendo en este podcast, ¿qué consejo le darías? Y de repente esa persona está considerando emigrar. Si esta es la señal que estabas esperando, hazlo. Y hazlo abierto al cambio, hazlo con mucha receptividad, con muchas ganas de cambiar de opinión, con muchas ganas de perseguir las cosas que estén en tu cabeza. Porque si vas a emigrar, o si tienes la idea de emigrar, creo que también debería ir unido a una idea de cambiar, de evolucionar y de hacer las cosas distintas, ¿no? Más allá de que te sigas dedicando a lo mismo, que sigas teniendo la misma pareja o la misma familia. Porque si emigramos con la misma idea del lugar donde estamos viniendo, pues te vas a quedar estancado. Ok. Claro. Y si el día de hoy tú tuvieras que elegir, ¿harías las cosas de la misma manera como la hiciste en todo este tiempo? Si me van a traer a donde estoy hoy en día, sí. Porque al final, con todos los aciertos y desaciertos y las cagadas y los trabajos tan de mierda que me tocó hacer y las trasnochadas y
todo eso, y me traen aquí, sin duda, sin duda. O sea, si me dicen que hay otra manera de hacerlo, pero que llegue al mismo lugar, también la escojo. Pero es que nadie lo va a saber. Claro. Yo creo que al Es muy final incierto, sí. somos esa, o sea, somos la suma de las cosas que nos han pasado, buenas, malas, no tan buenas, errores, no errores. Eh, y si tú hoy en día estás plenamente consciente y orgulloso de la persona que eres, pues pasaría exactamente por el mismo lugar. Qué brutal. Bueno, si te quedaste hasta aquí, pues muchísimas gracias por estar aquí en un nuevo episodio de Sin reserva ni spoiler. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir este episodio con las personas que quieras. Y por supuesto también seguir a Mauro en todas sus redes sociales, apoyarlo con su podcast. Nosotros les vamos a dejar el enlace del capítulo que nos recomendaste porque segurísimo que también vamos a llegar a casa a verlo. Seguro. Y pues nada, encantados de que nos sigan apoyando un capítulo más. Gracias por Aquí la en Sin invitación. Reserva. Gracias Genial. por aceptarla. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas, buenas noches. No sé en qué momento estás viendo este episodio. Pero bueno, esto fue Sin Sin reserva ni spoiler. Adiós.